Cementerio Chino, una acción emergente en la salvaguarda de una zona poco estudiada del patrimonio cubano. Nos referimos a la zona del Mariel, eh, hoy activada a partir de un plan económico importante para el país y para la nación y el desarrollo futuro de Cuba, y que los autores Jorge Fernando Garcés Domínguez, el que les habla, del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, y el licenciado Edén Mayor Versage, historiador del Mariel en Artemisa, tratamos de comunicarnos con ustedes en función de darles a conocer los resultados que en el 2013, a partir de una acción de investigación en arqueología, tratamos de visibilizar algo que estaba oculto para los vecinos actuales, que era el cementerio chino y que tenía su razón a partir de Lazareto, de cuarentena, que allí estaba funcionando desde la década del 60 del siglo XIX. Para tener una ubicación de dónde estamos hablando de el área de la provincia de Artemisa, en la península de Aguada, exactamente, que va a ser el espacio de referencia en el Mariel. Nosotros habíamos comenzado a trabajar en la zona desde el 2008, precisamente como parte de un plan que se hace desde 1990, que era el censo arqueológico. Nos vamos a utilizar esa zona del Mariel con una cantidad de sitios arqueológicos, cual era de interés para los investigadores tanto del Instituto Cubano de Antropología como para el patrimonio que en esos momentos estaba trabajando en una Habana, que era una sola. En el caso de la península de Aguada, el interés se concentra en una cueva que se llamaba la Cueva de la Caña, o se llama la Cueva de la Caña Quemada o la Cueva del Indio, donde ya se habían hecho el hallazgo en varias de sus secciones de un cementerio aborigen. Este cementerio aborigen, lo interesante que tiene es la cantidad de individuos, está dando un número de 50 individuos, y que resulta ser un diálogo nuevo en cuanto a la investigación arqueológica en Cuba. Y esta cueva, por supuesto, dio lugar a los trabajos de investigación de la zona que vamos a estar desarrollando de manera conjunta. Y por supuesto, el cementerio chino fue parte de los hallazgos en cuanto al trabajo que se va a hacer en el espacio. La zona de desarrollo integral del Mariel nos propone, por supuesto, hacer las investigaciones arqueológicas, nos propone investigar antes que el movimiento de tierra o cualquier accidente vinculado a las obras de desarrollo fueran a afectarse. Y por eso nos centramos no solamente en la cueva que ya antes hacíamos referencia, sino también en la estación de cuarentena o Lazareto del cementerio chino en el Mariel, que sabíamos ya de antemano que desde 1861 estaba funcionando. Esta es exactamente la península. Y ya vemos que en el entorno de esta península empiezan los movimientos de tierra vinculados a todo grupo de acciones que se van a hacer en la bahía del Mariel. Y por lo tanto, nosotros inmediatamente proponemos estas acciones, esta investigación, visibilizar el espacio donde estaba ocupando el Lazareto y el cementerio chino. Sabíamos a partir de los estudios zonales que en la zona de Guanajay, el propio Mariel, teníamos un grupo de reporte de contratos vinculados a los colonos chinos que se estaban haciendo desde el año 1847, cuando empieza estas oleadas de migrantes que vienen a Cuba a sustituir un poco la mano de esclava negra con otro tipo de contrato, con otro tipo de vínculo de trabajo, y que realmente se empieza a desarrollar en todo el país, pero esta entrada inicial se hacía por La Habana. No es hasta el año 1861, 60 principalmente, que la ciudad de La Habana decide trasladar esta entrada de estos emigrantes y la zona de cuarentena, por supuesto, con toda su estructura de la ciudad capital hacia un área aledaña. Y es cuando entonces se ocupa el área del Mariel, de la bahía del Mariel, para ocupar esta función. Les decía que en Guanajay nosotros habíamos detectado y aparecen estos reportes como parte del mismo proceso. Estamos hablando de 287 personas
que están como parte de este proceso entre colonos y entre actividades con las haciendas que se están asentando exactamente alrededor del Mariel, Guanajay, San Antonio de los Baños y que están registradas en todos los documentos que tuvimos acceso a él. Les decía que en el año 1860 se hace varios documentos que tienen que ver con los reglamentos higiénicos vinculados a el uso de esta bahía con las funciones ahora de lazareto, con el lazareto de cuarentena. Y este lazareto de cuarentena, por supuesto, su función estaba en retener a toda costa estas personas en un área bastante controlada y que diera parte a quitar alguna enfermedad, o sea, controlar alguna epidemia, alguna enfermedad que podían transportar estos de su viaje y de su lugar de origen. La península, por supuesto, presta toda la atención geográfica para desarrollar esta actividad. Hemos encontrado, localizamos algunos planos muy recientes, porque este es de 1830, donde hablaba del área de los naves y la disposición que tenían dentro de esta península. Lo interesante es que en ningún momento está hablando del cementerio. O sea, habla del lazareto que tuvo una duración hasta la década del 50, del siglo XX, pero que realmente nunca se hace referencia del cementerio. Y el cementerio estaba allí. Ahí hemos encontrado fotos, hemos localizado bastantes documentos que tienen que ver desde el mismo momento en que se empiezan a hacer los barracones de madera, bastante transitorio, vernáculos, que tenían que ver con su carácter, pudiéramos decir, de eso, de buscar la función de evitar que se propagaran cualquier tipo de epidemias o enfermedades que trajeran ellos a su llegada o a su arribo al país. Una de las medidas para evitar que la hermeticidad de este lugar era hacerle un corte de mar a mar, o sea, de punta a punta, para evitar que fuera testigo de alguna salida, alguna escape, pudiéramos decir, de estas personas que estaban en cuarentena. Aunque era muy escaso, porque estas personas no conocen el territorio, por lo tanto, no tenían por qué en ningún momento salir a buscar o hacer aventuras fuera más del espacio que realmente estaban siendo reducidos. Pero los españoles, principalmente la colonia, se creó obstáculos, 3 obstáculos fundamentales, una cerca de alambre, una alambrada bastante amplia, creó un muro y creó también un foso bastante difícil de acceder. Y hoy están en el terreno las huellas de estas 3 evidencias arqueológicas que, por supuesto, estamos viendo el muro. Vemos aquí ahora en esta zanja que aparece bordeando al muro, una zanja bastante, le decía, bastante extensa, de 2 metros de ancho, y la profundidad hoy desconocida porque no se ha excavado en ningún momento. Y una acera que llegaba hasta el límite del muro de 80 a 1,5 metros aproximadamente en distintos momentos, que va teniendo en cuenta esta cerca. El estado, cuando a nuestra llegada al cementerio, era bastante deplorable, destruido realmente, cubierto de una maleza bastante extensa y que realmente nos daba pie a que estábamos en presencia de un espacio a partir de los caracteres chinos que vamos a encontrar sobre las lápidas y sobre las falsas obras, que está vinculado a esta escultura. Los trabajos de campo fueron bastante extensos, bastante amplios, fueron visibilizando todos los elementos que estaban en el lugar y dieron realmente resultados a partir de lo que nosotros queríamos, que era visibilizar todo el contorno, todos los componentes que tenían el cementerio, y de otra manera era imposible. Fue saliendo poco a poco, a partir de estos resultados de exploraciones, prospecciones, de excavaciones, la disposición de las bóvedas, las falsas bóvedas, la limpieza de todo el área exterior que tenía que ver con todas estas bóvedas, y fue muy interesante las estructuras, los lineamientos que se hacían dentro del espacio. El cementerio fue visibilizándose cada día más. Encontramos elementos que lo componían, un ejemplo, como una posible oratorio o ermita, un camino que tenía acceso hacia el mar, que al parecer era el área de llegada de los cuerpos, que era a través del mar,
el acceso a un tipo de arranque, pudiéramos decir, donde debía estar un espigón y el camino empedrado. La entrada que tenía en el lugar y cómo se iba haciendo la disposición cada una de estas bóvedas. Los caracteres chinos, por supuesto, acompañan a cada uno de estas falsas obras que se van encontrando en el lugar. Aquí está el arranque, estamos viendo también el espacio donde se cubría el camino que iba hacia el mar. Hoy quedan todavía algunos reductos de elementos de vegetación ornamental que cubrían estos caminos y los trabajos van viendo todo el resultado que nosotros nos interesa que se viera por parte de la obra del Mariel, de desarrollo del Mariel, y que diera pie a su preservación y a su conservación. Algunos de los elementos que más dialogaron con nosotros estuvo vinculado a la cerca perimetral que tenía este cementerio. Estamos hablando de un espacio de 30 metros por 11, donde aparecían estas columnas, donde debían terminar en puntas. Estas puntas también estaban separadas pero lo interesante, están en un grupo de canales que van a cubrir, pero que estos canales estaban hacia la parte exterior de donde estaba el área que cubría realmente el cementerio. Y entre las exploraciones, en las excavaciones, empiezan a aparecer estelas, dos estelas fundamentales llenas de caracteres que a la vez tenían salientes. No sabemos aún si estos salientes corresponden con los entrantes de estas columnas que van cubriendo el perímetro del cementerio. Es algo que aún todavía las investigaciones no han dado, pudiéramos decir, con una hipótesis real que nos diera pie a una respuesta. Lo importante es que aparecen estas estelas que no están vinculadas a ninguno de las tumbas y que al parecer sí con las columnas perimetrales que están allá. Se hizo el levantamiento, por supuesto, cartográfico del lugar con todas sus características, los levantamientos de las tumbas. Es un resumen, esto es un gráfico que hicimos de resumen de los 11 metros por 30 del área del cementerio, el espigón, el camino empedrado, la entrada realmente donde estaba, la posible capilla o oratorio y algunos de los vestigios como un árbol de almendra que son vestigios de que tenía este camino empedrado, tenía determinada jardinería, por lo tanto no era tan improvisado, es un lugar que tenía determinadas componentes, pudiéramos decir, de arquitectura y que realmente era un lugar con un diseño y con un tiempo de duración mucho más amplio del que nosotros estimábamos inicialmente. Durante el transcurso de las investigaciones dio lugar, estamos hablando de la divulgación que se fue haciendo alrededor de lo que estamos encontrando y nos visita un importante profesor de Hong Kong que estaba precisamente en Cuba firmando en esos momentos la relación entre Cuba y China y que le interesó inmediatamente, pidió permiso y el último día de la campaña nos visita y a través de él fue que pudimos conocer muchos de los elementos y los caracteres que contaban las tumbas y a quienes correspondían. A manera de conclusiones, lo más importante de este taller fue que se logró una divulgación, convertirse en una acción pedagógica para todas las oficinas, fue una convocatoria nacional. Los participantes de Santiago de Cuba, La Habana, la zona de Camagüey, todas las oficinas del conservador y del historiador de La Habana participaron con algún especialista y se logró realmente la acción de superación que estaba prevista desde el Gabinete de Arqueología y desde el Consejo Nacional de Patrimonio. Y lo más importante fue visibilizar a través de nuestra institución y nuestra acción a la prensa, la propia invención de patrimonio de allí de Mariel, la importancia y la existencia de este cementerio que estuvo funcionando desde 1861 hasta 1872 y que aproximadamente que se calculan a partir de los documentos y de los testimonios de 290 culí descansan en el lugar. Y lo más importante es que esta estación de cuarentena de ese lazareto del Mariel, al igual que su cementerio, constituyen hoy el más antiguo de su tipo que existe en América. Y por lo tanto es importante para nosotros su preservación y salvaguarda. Muchísimas gracias.